Hola, soy Andrea, bienvenidos a una nueva clase de Aprende Matemática sin morir en el intento. En la clase de hoy aprenderemos a sumar fracciones con distinto denominador, así que vamos. Para sumar fracciones con distinto denominador, lo primero que haremos es igualar los denominadores. Pero para ello necesito que tú sepas calcular el mínimo común múltiplo y también amplificar fracciones. Así que si aún no lo sabes o no lo recuerdas, te invito a hacer clic en la pestaña que está en la parte superior derecha de tu pantalla y verás los dos videos que necesitas para seguir con esta materia. Si no es necesario y lo recuerdas muy bien, vamos con un ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos una suma de 4 fracciones que tienen distinto denominador. Como dije anteriormente, para sumar fracciones con distinto denominador, lo que haremos es igualar los denominadores. Y para ello, vamos a calcular primero el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 6, 7, 12 y 14. Recuerden que para poder calcular el mínimo común múltiplo, nosotros utilizábamos esta tabla de divisibilidad, donde ocupábamos factores primos. Por ejemplo, aquí voy a ocupar el factor 2, voy a ocupar el factor 2 nuevamente, luego el 3, terminando con el 7. Si aún no sabes cómo calcular el mínimo común múltiplo utilizando esta tabla de divisibilidad, te invito a que veas el video donde te lo explico porque es muy importante que lo sepas. Ahora, si no es necesario, entonces tú ya sabes que multiplicando los factores primos de la tabla de divisibilidad, nosotros vamos a obtener el mínimo común múltiplo entre estos números. Recuerden que nuestro objetivo es igualar los denominadores de estas 4 fracciones. Entonces, ¿por qué calculamos el mínimo común múltiplo? Porque ahora nosotros vamos a encontrar 4 nuevas fracciones que sean equivalentes a estas 4 primeras. Pero esas 4 nuevas fracciones tienen que tener el mismo valor del denominador. Y en este caso el valor será 84, el valor de mi mínimo común múltiplo. Ahora te estarás preguntando el cómo lo haremos. Bueno, es simple, lo haremos utilizando la amplificación de fracciones. Comencemos con la primera. ¿Recuerdas que amplificar fracciones significa multiplicar por un mismo número el numerador y el denominador? Ahora, nuestro objetivo es encontrar una fracción equivalente a la 1/6, pero que tenga como denominador el valor 84. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es la siguiente. Ese 6, que es el valor del denominador, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo para que me dé 84? Ya, yo sé que encontrar ese número para algunas personas es difícil porque la división para algunas personas es complicada. Pero yo te voy a enseñar una estrategia que a mí me encanta. Vamos a utilizar los 4 factores primos que encontramos en la tabla de divisibilidad. Acá tenemos los factores primos 2, 2, 3 y 7. Ahora, ¿de qué manera la vamos a utilizar? En este caso, en esta fracción, el denominador es 6. Entonces, la pregunta es, ¿con qué números yo puedo formar el número 6? Y en este caso, lo puedo formar con ese 2 y con ese 3. Claro, ¿por qué? Porque 2 por 3 me da 6. Entonces me sobran dos números, el 2 y el 7. 2 por 7, ¿cuánto es? 14. Eso significa que yo debo amplificar esta fracción por 14. Es decir, el 14 lo multiplico por el numerador que es 1 y me da 14. Y ese 14 lo multiplico por el denominador que es 6 y me da 84. Entonces ya encontré mi primera fracción equivalente con denominador 84. Lo mismo haremos con la segunda fracción. La segunda fracción tiene como valor del denominador el número 7. Entonces, ¿por cuánto tendríamos que amplificar esta fracción para que ese denominador sea 84? Entonces la pregunta es, 7, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo para que me dé 84? Ya,
nuevamente voy a ocupar la estrategia de ocupar los factores primos. ¿Cómo yo puedo formar el número 7 entre estos 4 factores? En este caso el 7, como es número primo, lo formo solamente con un número que es sí mismo, con el 7. Por lo tanto, aquí me sobran 3 números. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Eso significa que esta fracción tengo que amplificarla por 12. Veamos, ese 12 multiplica el numerador y me daría 24. Y ese 12 multiplica el denominador, que en este caso me daría 84. Entonces ya tendría mi segunda fracción equivalente y tiene el mismo denominador que la anterior, el número 84. Vamos a hacer lo mismo con la tercera fracción. En la tercera fracción nuestro denominador es 12. Entonces aquí es mucho más simple porque digo, ¿por cuánto tengo que amplificar esta fracción para que ese denominador sea 84? Yo ya sé con la fracción anterior que 7 por 12 me da 84. Por lo tanto, esta fracción la voy a amplificar por 7. 7 por 1 me da 7 y 7 por 12 me da 84. Y por último, la cuarta fracción tiene como denominador el número 14. Entonces, ¿por cuánto tendría que amplificar esta fracción para que tenga como denominador el 84? En este caso, la primera fracción me dice que 6 por 14 me da 84. Por lo tanto, esta fracción la amplifico por 6. 6 por 3 me da 18 y 6 por 14 me da 84. Y ya encontré mis 4 nuevas fracciones que son equivalentes a las primeras y todas ellas tienen el mismo denominador que es 84. Y es con estas últimas fracciones con las que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque yo ya sé sumar fracciones con igual denominador. Es muy fácil. Simplemente tengo que conservar el valor del denominador y sumar los numeradores, es decir, 14 menos 24 más 7 menos 18. Ahora trabajo solamente con el numerador y me doy cuenta que en el numerador tengo 4 números enteros que se están sumando y tienen distintos signos. ¿Recuerdan cómo hacerlo? Muy bien, agrupando. Yo agrupo los números enteros según su signo. El 14 y el 7 son positivos. Y el menos 24 y el menos 18 son negativos. Sumamos los positivos y me da 21. Sumamos los negativos y me da 42. Y estos dos resultados que hacía, los restaba. Y al restarlos me da 21. ¿Y qué signo tiene el 21? En este caso es negativo porque el 42 es mayor y representa los negativos. Por lo tanto, el resultado del numerador me daría menos 21 y el denominador es 84. Y ese es el resultado de mi suma de fracciones con distinto denominador. Ahora recuerden, cuando desarrollamos operaciones con fracciones, el resultado puede estar representado por una fracción reductible o irreductible. ¿Qué significa eso? Que algunas veces el resultado puede ser simplificable o no simplificable. En este caso sí se puede simplificar, entonces lo simplificamos. Ahora, si no recuerdas cómo simplificar, tienes que ir a la clase donde te lo explico porque es súper importante para trabajar las fracciones. Si no es necesario, tú te darás cuenta que esta fracción, al simplificarla, me quedaría como resultado menos un cuarto. Y ese sería mi resultado final, mi resultado irreductible. ¿Se entendió? Espero que sí. Vamos al segundo ejemplo. En el ejemplo 2 tenemos una suma de 4 fracciones que tienen distinto denominador, pero 3 de esas fracciones están escritas en su número mixto. Entonces lo primero que haremos es transformar cada uno de esos números mixtos a su fracción impropia, comenzando con el número entero 6. El número entero 6 escrito en su fracción impropia simplemente sería 6 partido por 1. Luego tenemos el número mixto 1 entero y 1 tercio, que escrito en su fracción impropia sería 4 tercios.
El 2/5 por ser una fracción propia, simplemente lo bajo. Y luego terminamos con el número mixto 3/2 y 2/3, que escrito en su fracción impropia sería 11/3. Si no recuerdas cómo transformar un número mixto a fracción impropia, te invito a ver el video de tipos de fracciones donde te lo explico. Si no es necesario, sigamos con el ejemplo. Luego de transformar todos los números mixtos a fracción impropia, tenemos una suma de fracciones con distinto denominador, por lo cual tenemos que igualar los denominadores. Para ello, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores, es decir, entre 1, 3, 5 y 3. Recuerden que nosotros utilizamos la tabla de divisibilidad para calcular el mínimo común múltiplo, que en este caso vamos a ocupar los factores primos 3 y el 5, dando como resultado del mínimo común múltiplo el 15. Ya teniendo el valor del mínimo común múltiplo, procedemos a buscar 4 nuevas fracciones que sean equivalentes a las primeras, pero que tengan como valor del denominador el número 15, es decir, el valor del mínimo común múltiplo. ¿Y cómo lo haremos? Amplificando cada una de las fracciones. Comencemos con la primera, la fracción 6 partido por 1. ¿Por cuánto tendríamos que amplificarla para que el denominador sea 15? Es decir, ese 1, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo para que me dé 15? Y esto es fácil, por 15. Entonces sería 15 por 6 me da 90 y 1 por 15 me da 15. Y encontré mi primera fracción con denominador 15. Lo mismo hago con la segunda fracción. La segunda fracción tiene como denominador el número 3. Entonces, ¿por cuánto tendría que amplificar esta fracción para que el denominador sea 15? Es decir, 3, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo para que me dé 15? Y en este caso es 5. Entonces, amplifico mi fracción por 5. 5 por 4 me da 20 y 5 por 3 me da 15. Seguimos con la tercera fracción. ¿Por cuánto tendría que amplificar el 2/5 para que ese denominador, que es 5, sea 15? Es decir, 5, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo para que me dé 15? Y en este caso la respuesta es 3. Entonces amplifico la fracción por 3. 3 por 2 me da 6 y 5 por 3 me da 15. Y por último, la fracción 11/3. ¿Por cuánto tendría que amplificarlas para que ese denominador que es 3 sea 15? En este caso tendría que amplificarla por 5. 5 por 11 me da 55 y 3 por 5 me da 15. Y ahora encontré las 4 fracciones que son equivalentes a las primeras, pero tienen el mismo denominador. Todas tienen denominador 15. Por lo tanto, esas son las fracciones que yo voy a utilizar para realizar esta operación. ¿Por qué? Porque como tengo fracciones que tienen el mismo denominador, para resolverlo simplemente conservo el denominador y junto todos los numeradores. 90 más 20 menos 6 menos 55. Y ahora solamente resuelvo la suma de números enteros con distintos signos que tengo en el numerador. Recuerden que para realizar esta suma de números enteros, yo simplemente agrupo números positivos y números negativos. En este caso, el 90 y el 20 son números positivos y el 6 y el 55 serían números negativos. Sumo todos los números positivos y me daría 110, sumo todos los números negativos y me daría 61 y resto ambos resultados. Al restarlos me da 49. 49 positivo o negativo, en este caso sería positivo. Por lo tanto, el resultado final sería 49 partido por 15. Y esa sería la fracción resultante de esta suma de fracciones con distinto denominador. Ahora,
Este resultado es una fracción irreductible, no se puede simplificar, pero también es una fracción impropia. Por lo tanto, yo puedo transformarla a número mixto. Y en este caso me daría 3 enteros y 4 partido por 15. Y ese sería el resultado final. ¿Se entendió? Entonces ahora a practicar. Resuelve la siguiente suma de fracciones y simplifica la respuesta si es posible. También escríbela en su número mixto si te da como resultado una fracción impropia. Pon pausa a este video y te doy inmediatamente los resultados. Se supone que ya resolviste estos 3 ejercicios. Te doy los resultados para que lo compruebes. ¿Las tuviste todas buenas? Muy bien, felicitaciones. Y si no, por favor, ponte a trabajar. Recuerda siempre que la práctica hace al maestro. Espero que la suma de fracciones no se te haya hecho tan difícil. Recuerda que la única forma para lograr tu objetivo en matemática es la práctica. Si te gustó este video, dame like y suscríbete a mi canal para que te lleguen notificaciones cuando suba otro video. También puedes seguirme en mis redes sociales Facebook, Aprende Matemáticas sin morir en el intento. Y si tienes alguna consulta o duda, puedes dejar en los comentarios y yo te responderé a la brevedad. ¡Hasta la próxima!